Sus padres la vendieron por ser obesa, hasta que un apache solitario con 3 hijos la acogió. Sus propios padres, los que deberían protegerla hasta la muerte, la vendieron como si fuera ganado. Todo porque su cuerpo no encajaba en lo que ellos consideraban perfecto. Pero lo que no sabían es que su hija estaba destinada a convertirse en la matriarca más respetada del desierto de Sonora. Esta es la historia de Esperanza Morales, una joven mexicana de 19 años que pesaba 140 kilos y cuyo único crimen fue nacer en una familia que valoraba más las apariencias que el alma de su propia sangre. Cada mañana, cuando Esperanza salía de su humilde casa en el pueblo de San Miguel, los susurros la seguían como sombras venenosas. «Ahí va la gorda de los Morales», decían las mujeres mientras lavaban en el río. Los niños le gritaban «ballena» y corrían riéndose, como si su dolor fuera un espectáculo gratuito. Su madre, Carmen, evitaba caminar junto a ella en público. Su padre, Miguel, la miraba con esos ojos llenos de vergüenza que cortan más profundo que cualquier cuchillo. En las fiestas del pueblo, Esperanza se quedaba en casa, porque su sola presencia, según sus padres, espantaba a los pretendientes de sus hermanas menores. Pero el hambre llegó ese invierno de 1887. Las cosechas se habían perdido, el ganado moría, y las deudas crecían como una enfermedad que devora todo a su paso. Fue entonces cuando un hombre con cicatrices en el rostro y oro en los bolsillos llegó al pueblo preguntando por mujeres jóvenes para trabajar en su hacienda. «Es para cocinar y limpiar», mintió Miguel a su esposa cuando firmó los papeles que entregaban a su hija mayor por 50 pesos de plata. Pero Carmen sabía la verdad. Los ojos vacíos de su marido lo decían todo. La noche antes de entregarla, Esperanza escuchó a sus padres discutir en voz baja. «Es por el bien de las otras niñas», susurraba su padre. «Alguien tiene que sacrificarse». Su madre lloraba, pero no lo suficiente como para detenerlo. Cuando el hombre de las cicatrices vino a buscarla al amanecer, Esperanza supo que nunca volvería a ver a su familia. El tipo la examinó como se examina una res en el mercado, tocando sus brazos, evaluando su fuerza. «Servirá para el trabajo pesado», gruñó con satisfacción. Durante 3 días viajaron hacia el norte, hacia tierras que Esperanza nunca había visto. El hombre, que se hacía llamar Rodríguez, le explicó su futuro con una sonrisa cruel. Sería su mujer, le daría hijos y trabajaría en su rancho hasta que su cuerpo ya no sirviera. «Y si intentas escapar», le dijo mostrándole un látigo, «te encontraré y te arrastraré de vuelta». Pero Esperanza había heredado algo más que el cuerpo rechazado por su familia. Había heredado el espíritu inquebrantable de su abuela Apache, una mujer que sus padres nunca mencionaban, pero cuya sangre corrían por sus venas. La tercera noche, mientras Rodríguez dormía borracho junto al fuego, Esperanza tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Tomó la cantimplora medio vacía, un pedazo de pan duro y la manta más pequeña. Sus manos temblaban, pero su corazón latía con una determinación que nunca había sentido. Se internó en el desierto de Chihuahua, bajo la luz de la luna, caminando hacia el norte, hacia la libertad o hacia la muerte. Cualquier destino era mejor que el que la esperaba encadenada a ese hombre despreciable. El sol del desierto es un enemigo implacable. Durante el primer día, Esperanza caminó protegida por las sombras matutinas, pero cuando el astro rey alcanzó su punto más alto, cada paso se convirtió en una agonía. Sus pies, acostumbrados apenas a las calles empedradas del pueblo, se llenaron de ampollas que reventaban con cada pisada. La sed llegó antes de lo esperado. La cantimplora que había tomado apenas contenía agua para mediodía, y ella ya había bebido la mitad, tratando de calmar la desesperación que le quemaba la garganta.
Las rocas del desierto irradiaban calor como hornos gigantes, y el aire parecía fuego líquido entrando en sus pulmones. Al segundo día, Esperanza comenzó a ver cosas que no estaban ahí. Oasis cristalinos que desaparecían cuando se acercaba, voces de su madre llamándola para que volviera a casa, sombras de árboles inexistentes que prometían descanso. Sus labios se agrietaron hasta sangrar, su lengua se hinchó como un trozo de cuero viejo. Los cactus la tentaban con su humedad interior, pero cada intento de extraer su líquido solo la llenaba de espinas y amargura. La noche del segundo día, mientras temblaba bajo las estrellas despiadadas del desierto, Esperanza pensó en rendirse. Hubiera sido tan fácil cerrar los ojos y dejar que el sueño eterno se la llevara. Pero entonces recordó las palabras de su abuela, que le había contado en secreto. El águila no nace sabiendo volar, mija, pero cuando salta del nido, o vuela, o muere, y nosotros, los de sangre apache, siempre elegimos volar. El tercer día, cuando el sol comenzaba a convertir su cerebro en vapor y sus piernas apenas podían sostenerla, Esperanza vio algo en el horizonte que no era un espejismo. 3 figuras pequeñas corriendo entre las rocas y detrás de ellas, un hombre alto montado en un caballo pinto. Trató de gritar, pero solo salió un susurro ronco de su garganta destruida. Agitó los brazos con las pocas fuerzas que le quedaban, y entonces todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba bajo la sombra fresca de un mezquite. Una mano áspera pero gentil sostenía su cabeza mientras alguien humedecía sus labios con agua fresca. Al abrir los ojos, se encontró con el rostro curtido por el sol de un hombre de unos 35 años, con el cabello negro recogido en una trenza y los ojos más profundos que había visto en su vida. «Tranquila, mujer del desierto», le dijo en español con acento extraño. «Estás a salvo ahora». A su alrededor, 3 niños la observaban con curiosidad. Una niña de unos 12 años con trenzas adornadas con cuentas, un niño de 8 años que sostenía un arco pequeño y otro más pequeño, de apenas 5 años, que se escondía detrás de las piernas de su padre. El hombre se presentó como Águila Nocturna, aunque su nombre en español era Antonio. Era apache chiricahua y viajaba con sus hijos hacia las montañas de Arizona, después de que su esposa muriera de fiebre el invierno anterior. «¿Por qué una mujer mexicana camina sola por el desierto?», le preguntó sin juzgar, solo con curiosidad genuina. Y, por primera vez en su vida, Esperanza encontró a alguien que la escuchó sin burlas, sin desprecio, sin lástima. Le contó sobre la venta, sobre la huida, sobre el rechazo de su familia. Antonio escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si entendiera perfectamente el dolor de ser considerado diferente. «Mi gente también conoce el rechazo», le dijo finalmente. «Los blancos nos llaman salvajes, los mexicanos nos llaman ladrones, pero aquí, en el desierto, solo importa si tu corazón es fuerte». Los niños se acercaron poco a poco. La niña mayor, que se llamaba Luna Brillante, tocó gentilmente el cabello de Esperanza. «Tienes ojos bondadosos», le dijo. El niño del medio, Lobo Pequeño, le ofreció un pedazo de carne seca, y el más pequeño, Viento Susurrante, simplemente se sentó a su lado y apoyó su cabecita en su brazo. Durante los siguientes días, mientras Esperanza recuperaba sus fuerzas, algo extraordinario comenzó a suceder. Los niños, que habían perdido a su madre y llevaban meses sin la presencia femenina que tanto necesitaban, empezaron a buscarla constantemente. Luna Brillante le enseñaba palabras en apache y le mostraba cómo trenzar el cabello con cuentas de colores. Lobo Pequeño le preguntaba sobre las historias de México y le pedía que le cantara las canciones que su madre le enseñó. Viento Susurrante simplemente quería dormir acurrucado junto a ella, como si hubiera encontrado el calor maternal que tanto extrañaba.
Antonio observaba estos intercambios con algo que Esperanza no había visto nunca dirigido hacia ella: respeto. No la miraba como sus padres, con vergüenza. No la miraba como la gente del pueblo, con desprecio. La miraba como se mira a alguien valioso, alguien que aporta luz donde antes había oscuridad. Mis hijos no han sonreído así desde que perdieron a su madre, le confió una noche mientras contemplaban las estrellas. Tienes un don con ellos. Tal vez es porque entiendo lo que es sentirse diferente, respondió Esperanza. Lo que es buscar un lugar donde perteneces. Pero no todo fue fácil. Cuando llegaron al territorio apache en Arizona, la tribu de Antonio lo recibió con desconfianza. Una mujer mexicana gorda, viajando con uno de sus guerreros más respetados, levantó cejas y susurros. ¿Es tu nueva mujer?, preguntó el jefe de la tribu, Toro sentado, con evidente disgusto. Es la mujer que el desierto me envió para cuidar a mis hijos, respondió Antonio con dignidad, y la mujer que el Gran Espíritu puso en mi camino cuando más la necesitaba. Pero las mujeres de la tribu eran menos diplomáticas. Se burlaban del peso de Esperanza, imitaban su forma de caminar, cuestionaban por qué Antonio había elegido a alguien tan poco apetecible cuando había viudas hermosas en la tribu que hubieran estado honradas de casarse con él. Esperanza sintió el familiar dolor del rechazo clavándose en su corazón. Por un momento consideró marcharse, volver al mundo que conocía, aunque eso significara enfrentar consecuencias terribles. Pero Luna Brillante se acercó a ella esa noche con lágrimas en los ojos. ¿Te vas a ir como mamá?, le preguntó con voz quebrada. ¿También nos vas a dejar solos? Esa pregunta cambió todo. Esperanza se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que la aceptación de extraños. Había encontrado 3 corazones que la necesitaban exactamente como era. Al día siguiente, cuando las mujeres de la tribu volvieron a burlarse de ella mientras lavaba ropa en el río, Esperanza no huyó. Se incorporó lentamente, miró a cada una a los ojos y dijo con voz firme: «Ustedes ven una mujer gorda que no pertenece aquí. Pero esos 3 niños ven a la madre que el destino les envió. Y entre su opinión y la de ellos, elijo la de ellos». Luna Brillante, que había escuchado todo escondida detrás de los árboles, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Eres nuestra madre del corazón», le dijo, «y las madres del corazón son las más fuertes de todas». Los meses pasaron, y algo extraordinario comenzó a suceder en la tribu. Esperanza, que había crecido cocinando para una familia numerosa, comenzó a preparar comidas que combinaban las técnicas mexicanas con los ingredientes del desierto. Sus guisos de venado con chile y hierbas del desierto se convirtieron en leyenda. Sus tortillas de maíz silvestre alimentaron no solo cuerpos, sino también espíritus. Cuando llegó el invierno y varios niños de la tribu enfermaron de fiebre, Esperanza recordó los remedios que su abuela le había enseñado. Pasó días preparando tés medicinales, cuidando a los enfermos sin descanso, cantando canciones de cuna en español y apache para calmar el dolor. Una noche, mientras velaba al hijo del jefe que luchaba contra una fiebre peligrosa, Antonio se sentó junto a ella. «¿Por qué haces esto?», le preguntó. «Estas mujeres te han tratado mal. Podrías dejar que sus hijos sufran». Esperanza lo miró con esos ojos que habían visto tanto rechazo, pero que seguían brillando con bondad. «Porque el dolor no se cura con más dolor», le dijo, «y porque estos niños no tienen la culpa de lo que sus madres piensan de mí». El hijo del jefe se salvó, y con él se salvó también la opinión que la tribu tenía de Esperanza. Una por una, las mujeres que antes se burlaban de ella comenzaron a buscar sus consejos. Cuando sus hijos se lastimaban, corrían a buscar a la mujer medicina mexicana. Cuando necesitaban una receta especial para una ocasión importante, pedían la ayuda de Esperanza. Pero el momento que cambió todo llegó durante la ceremonia de la cosecha.
Era tradición que las mujeres más respetadas de la tribu dirigieran los cantos sagrados. Nadie esperaba que invitaran a la mexicana gorda que había llegado huyendo del desierto. Pero Toro Sentado se acercó a ella esa noche y le dijo: «Mujer que cura con sus manos y alimenta con su corazón, queremos que nos enseñes las canciones de tu pueblo, para que nuestros hijos conozcan también la música del sur». Esperanza se puso de pie frente a toda la tribu. Por un momento, el terror la paralizó. Todas esas miradas sobre ella, esperando que fallara, que los decepcionara. Pero entonces vio a Luna Brillante sonriéndole con orgullo, a Lobo Pequeño dándole ánimos con sus pequeños puños alzados, a Viento Susurrante, que la miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo, y comenzó a cantar. Cantó las canciones de su infancia, esas que su verdadera abuela Apache le había susurrado en secreto. Su voz, ronca por años de contener lágrimas, se volvió cristalina bajo las estrellas del desierto. Cantó canciones de amor, de pérdida, de esperanza. Cantó la historia de una mujer que había sido rechazada por su sangre, pero acogida por su corazón. Cuando terminó, el silencio llenó la noche como una bendición. Entonces, una anciana de la tribu se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «Esas canciones», susurró temblorosa, «mi abuela me las cantaba hace 70 años. ¿Cómo las conoces?» «Porque mi abuela también las sabía», respondió Esperanza. «Porque la sangre llama a la sangre, sin importar la forma del cuerpo que la contenga». Esa noche, la tribu adoptó oficialmente a Esperanza como una de los suyos. Le dieron un nombre Apache, mujer que camina con el corazón abierto. Y Antonio, que llevaba meses cortejándola con la paciencia de un hombre que entiende el valor de lo que ha encontrado, finalmente le pidió que fuera su esposa. «No soy la mujer que tu tribu esperaba para ti», le dijo Esperanza, aún insegura. Antonio tomó su rostro entre sus manos curtidas y la miró con esos ojos que habían visto en ella lo que nadie más había podido ver. «Eres la mujer que mis hijos necesitaban», le dijo. «Eres la mujer que yo necesitaba. Eres la mujer que este corazón eligió desde el momento en que te encontró muriendo en el desierto y supo que había encontrado vida». Se casaron en una ceremonia que mezcló tradiciones apache y mexicanas. Esperanza llevó un vestido bordado por Luna Brillante, con símbolos que representaban la unión de dos culturas, dos historias, dos corazones que habían encontrado su hogar el uno en el otro. Los años que siguieron fueron los más felices de la vida de Esperanza. Vio crecer a Luna Brillante hasta convertirse en una hermosa joven que heredó su fuerza y su compasión. Vio a Lobo Pequeño convertirse en un cazador respetado que siempre hablaba con orgullo de su segunda madre. Vio a Viento Susurrante crecer sabio y gentil, con el alma de un curandero y el corazón de un poeta. Antonio y ella tuvieron dos hijos propios, una niña a la que llamaron Estrella del Amanecer y un niño al que nombraron Río que Corre. Pero en su familia no había diferencias entre los hijos del corazón y los hijos de la sangre. Todos eran igualmente amados, igualmente valorados. Esperanza se convirtió en la partera y curandera más respetada de 3 tribus. Su tipi siempre estaba abierto para cualquier mujer que necesitara ayuda, consejo o simplemente un lugar donde ser escuchada sin juicios. Enseñó a decenas de jóvenes madres a combinar la medicina tradicional apache con los remedios que había aprendido de su abuela mexicana. Pero tal vez su mayor logro fue la escuela que estableció para los niños de la tribu. Allí enseñaba español, inglés y apache. Enseñaba las historias de los dos lados de la frontera, los valores de ambas culturas, la importancia de construir puentes en lugar de muros. Una persona puede ser rechazada por donde nació, les decía a sus estudiantes, pero nunca puede ser limitada por donde elige crecer. 20 años después de haber llegado al desierto huyendo de la crueldad, Esperanza recibió una visita inesperada.
Era su hermana menor, Pilar, que había viajado durante semanas para encontrarla. Pilar llegó flaca, desesperada, con los ojos hundidos de quien ha conocido demasiada hambre. Le contó a Esperanza que sus padres habían muerto años atrás, arruinados y llenos de culpa, que el pueblo se había convertido en un lugar de miseria, donde las mujeres eran vendidas como ganado y los hombres bebían para olvidar su vergüenza. «Necesitamos tu ayuda», suplicó Pilar. «Necesitamos que vuelvas y nos enseñes cómo sobrevivir». Esperanza miró a su hermana, esa hermana por la cual ella había sido sacrificada, y sintió compasión, no rencor, no deseos de venganza, solo una profunda tristeza por todo el tiempo perdido, por todas las heridas que se pudieron haber evitado. «No puedo volver», le dijo con gentileza, «pero puedes quedarte. Puedes aprender lo que yo aprendí, que el valor de una persona no está en su cuerpo, sino en su corazón, que una familia verdadera no es la que te da la sangre, sino la que elige amarte por quien eres». Pilar se quedó 6 meses. Vio cómo la mujer a quien su familia había considerado invendible se había convertido en la matriarca más respetada de la región. Vio cómo hombres y mujeres de diferentes tribus venían a pedir consejo a su hermana. Vio cómo los 5 hijos de Esperanza la trataban como la mujer más hermosa del mundo. «¿Cómo lo hiciste?», le preguntó una noche mientras contemplaban el atardecer desde la colina donde Esperanza había construido su hogar. «Dejé de tratar de encajar donde no era valorada», respondió Esperanza, «y empecé a construir un lugar donde mi corazón pudiera crecer sin límites». Cuando Pilar volvió a México, llevó consigo más que historias. Llevó semillas de los cultivos que Esperanza había aprendido a desarrollar en el desierto. Llevó recetas medicinales que salvaron docenas de vidas. Y más importante aún, llevó una nueva forma de ver a las mujeres, no como cargas o mercancías, sino como seres humanos con valor propio. El último capítulo de esta historia ocurrió en 1920, cuando Esperanza ya tenía 52 años. Una delegación del gobierno mexicano llegó a negociar un tratado de paz con las tribus apache. Entre los negociadores había un hombre gordo y prepotente que se burlaba abiertamente de los salvajes con los que tenía que tratar. Esperanza, que ahora hablaba 4 idiomas y había mediado en docenas de conflictos, fue elegida por las tribus para representarlas en las negociaciones. Cuando entró a la tienda donde se llevaban a cabo las reuniones, el hombre gordo la miró con desprecio. «¿Esta india gorda va a hablar por ustedes?», se burló, dirigiéndose a los otros representantes apache. Antonio, que después de 25 años de matrimonio aún miraba a su esposa como el primer día, se puso de pie lentamente. «Esta mujer», dijo con voz que cortaba el aire como un cuchillo, «ha salvado más vidas que todos los médicos de su capital juntos, ha educado a más niños que todas sus escuelas, ha construido más puentes entre culturas que todos sus diplomáticos, y ha amado más profundamente que todos sus poetas. Si ustedes la ven solo como una india gorda, entonces son más ciegos que los murciélagos del desierto». Pero Esperanza puso una mano gentil en el brazo de su esposo. Se acercó al hombre que la había insultado y lo miró directamente a los ojos. «Señor», le dijo con voz calmada pero firme, «hace muchos años, mi propio padre me vendió porque pensaba que mi cuerpo me hacía menos valiosa que el ganado. Hoy, ese mismo cuerpo ha cargado 5 hijos, ha consolado a cientos de madres, ha trabajado para construir un mundo mejor. La pregunta no es si soy lo suficientemente buena para estar aquí. La pregunta es si ustedes son lo suficientemente sabios para escuchar lo que tengo que decir». Las negociaciones duraron una semana. Al final se firmó uno de los tratados de paz más justos y duraderos entre los apache y el gobierno mexicano. El hombre que había insultado a Esperanza el primer día fue el primero en pedirle perdón el último. «Señora»,
le dijo con humildad genuina. He aprendido más sobre diplomacia y dignidad humana en esta semana que en todos mis años de carrera. ¿Me permitiría visitarla algún día para que pueda enseñarme más sobre cómo construir puentes en lugar de muros? Esperanza sonrió con esa sonrisa que había consolado a tantos corazones rotos. Las puertas de mi hogar están abiertas para cualquiera que venga con corazón dispuesto a aprender, le respondió, porque el conocimiento, como el amor, crece cuando se comparte. Esa noche, mientras la delegación mexicana se preparaba para partir, uno de los jóvenes asistentes se acercó a Esperanza. Señora, le dijo nerviosamente, mi abuela me envió con un mensaje para usted. Dice que la conoció hace muchos años, en un pueblo llamado San Miguel. Dice que siempre se arrepintió de no haber defendido a una joven que merecía mejor suerte. Le entregó una pequeña cruz de plata que Esperanza reconoció inmediatamente. Era la cruz que su abuela le había regalado antes de morir, la misma que había tenido que dejar atrás la noche de su huida. Dice que esta cruz encontró el camino de vuelta a usted porque las cosas sagradas siempre regresan a donde pertenecen, continuó el joven. Esperanza tomó la cruz con manos temblorosas. Después de tantos años, después de tantas lágrimas, el último pedazo de su pasado había encontrado el camino hacia su presente. Esa noche, rodeada de su familia, Antonio, sus 5 hijos ya adultos, sus 12 nietos y las docenas de personas que la consideraban madre, hermana, abuela del corazón, Esperanza reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado desde la humillación más profunda hasta la plenitud más completa. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, le dijo a Antonio mientras se mecían en el porche de su casa, contemplando las estrellas que habían sido testigos de su historia de amor. ¿Qué, mi amor?, preguntó él, tomando su mano con la ternura de siempre. Que si pudiera regresar al pasado y evitar todo el dolor, todo el rechazo, toda la humillación, no lo haría, respondió con una sonrisa, porque cada cicatriz, cada lágrima, cada noche de soledad me trajo exactamente aquí, a este momento, con esta familia, en esta vida que nunca hubiera podido imaginar cuando era una niña gorda y rechazada en San Miguel. Antonio levantó su mano y la besó suavemente. Entonces bendito sea el dolor que te trajo a mí, murmuró, y bendita sea la ceguera de quienes no supieron ver el tesoro que estaban desechando. Esperanza Morales murió a los 78 años, rodeada de 4 generaciones de personas que la amaban. Su funeral fue el más grande que jamás se había visto en esa región de Arizona. Vinieron mexicanos y apaches, blancos y mestizos, ricos y pobres, todos unidos por el amor hacia una mujer que les había enseñado que el valor humano no se mide por el cuerpo que habitamos, sino por el amor que compartimos. En su lápida, tallada en español y apache, se lee: aquí descansa Esperanza Morales, mujer que camina con el corazón abierto. Fue rechazada por su sangre, pero elegida por su alma. Enseñó al mundo que las madres del corazón son las más fuertes de todas. Pero tal vez el epitafio más hermoso de su vida no está escrito en piedra, sino en los corazones de las miles de personas que aprendieron de ella una lección que el mundo necesita desesperadamente escuchar. Que no hay cuerpo demasiado imperfecto para contener un alma hermosa. No hay historia demasiado dolorosa para escribir un final esperanzador, y no hay rechazo tan profundo que pueda impedir que el amor verdadero encuentre su camino. La historia de Esperanza nos recuerda que a veces las traiciones más crueles nos empujan hacia los brazos del destino que realmente merecemos. Que el rechazo de quienes debían amarnos puede abrirnos las puertas hacia quienes realmente nos valoran. Y que la verdadera belleza nunca ha residido en la perfección del cuerpo, sino en la generosidad del espíritu.
En un mundo que sigue juzgando, que sigue rechazando, que sigue vendiendo a sus hijas por no encajar en moldes imposibles, la historia de Esperanza Morales brilla como un faro de esperanza. Nos dice que siempre es posible reinventarse, que nunca es demasiado tarde para encontrar donde pertenecemos y que el amor verdadero no viene a completarnos, sino a celebrar la completitud que siempre llevamos dentro. Porque al final, los que la vendieron perdieron una hija, pero ella ganó una familia, una tribu, un legado y una historia que seguirá inspirando a mujeres que se sienten rechazadas, invisibles o no lo suficientemente buenas. La pequeña niña gorda de San Miguel se convirtió en la gran matriarca del desierto de Sonora y en su transformación nos demostró que los finales más hermosos a menudo nacen de los comienzos más dolorosos. Esa es la verdadera magia de una mujer que se negó a dejar que el rechazo definiera su valor, que convirtió cada herida en sabiduría, cada lágrima en fuerza, cada cicatriz en una lección de amor. Y si tú también te sientes rechazada, invisible o no lo suficientemente buena, recuerda la historia de Esperanza Morales. Recuerda que en algún lugar del mundo hay una familia esperándote. Hay corazones que necesitan exactamente lo que tú tienes para ofrecer. Hay una historia hermosa esperando ser escrita con la tinta de tu coraje. Porque tú también, como Esperanza, eres mucho más fuerte de lo que crees, mucho más valiosa de lo que te han hecho creer, y mucho más destinada a la grandeza de lo que aquellos que te rechazaron podrían imaginar jamás.